Hola, te damos la bienvenida a tu programa Hablemos Claro, el podcast donde te explicamos a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debemos de hacer para ser salvos. Con el locutor y expositor, Aciel Quiñones. Empezamos. La paz del Señor sea con cada uno de mis amigos y hermanos que me escuchan a través de las diferentes redes sociales, deseándoles siempre que el Altísimo les guarde y les bendiga y les prospere en todo lo que emprendan. Les habla su servidor Aciel Quiñones en su programa Hablemos Claro. La interrogante a la que he de responder: ¿eres una criatura o un hijo de Dios? Te invito a que me acompañes y a la luz de las Sagradas Escrituras respondamos esta interrogante. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión todos somos hijos de Dios? ¿Y esto es verdad? Para poder responderlo es necesario verlo a la luz de las Sagradas Escrituras, por lo cual te invito a que prestes mucha atención. Vayámonos al principio de la creación. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, las aves del cielo, los peces de la mar, hizo un paraíso para su obra más amada, el hombre. El hombre era el centro de toda la creación. A ellos Dios los hizo perfectos, por lo tanto, eran de grande alegría para él. Sin embargo, como conocemos la historia, el hombre quebrantó el único mandamiento que Dios le había dado, y desde ese momento sufrieron las terribles consecuencias, de las cuales también ya Dios les había advertido. El día que comiereis, ciertamente moriréis. Y efectivamente, el día que comieron, en un sentido espiritual, murieron. Es decir, quedaron desligados de la gloria de Dios, pasando a ser criaturas de Dios. Y para salir de esa situación, necesitaban de un mediador, de un enviado de Dios, que les pudiera volver a dar la reconciliación con Dios, que los pudiera justificar delante de Él, algo que el hombre por su propia cuenta no podía alcanzar. Y nuestro Dios, en su infinito amor por la humanidad y conociendo la situación en la que el hombre había caído, hizo una de las obras más grandes que han existido en todos los tiempos, marcando incluso la historia de la humanidad. Esa obra maravillosa de enviar a su Hijo Jesucristo. Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es una criatura de Dios? Una criatura es una creación de Dios, por lo cual, al considerar que la humanidad ha sido creada por nuestro Dios, todos los hombres pasamos a ser criaturas de Dios. Y esto es importante de comprenderlo porque no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos criaturas de Dios. Ahora bien, las promesas de Dios, ¿para quiénes son? ¿Para sus hijos o para sus criaturas? Y a partir de aquí, hay una puntual diferencia que es necesario recalcar, ya que todas las promesas hechas por Dios son para sus hijos y no para las criaturas, ya que una criatura no tiene el derecho que tiene un hijo. Sin embargo, la misericordia de Dios se extiende para con todos los hombres, dándonos la oportunidad de que seamos hijos de Dios. Y esa es una oportunidad que todas las criaturas de Dios, es decir, que todos los hombres poseemos, el poder ser llamados hijos de Dios. Pero esto nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cómo puede ser el hombre un hijo de Dios? ¿Cómo se puede alcanzar tan grande dignidad? Escudriñando las Escrituras,
encontramos un mandamiento dado por Jesucristo a sus apóstoles. Y esto es importante de recalcar. ¿A quién le dio el mandamiento? Fue únicamente a sus apóstoles. Mateo capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa era y es la voluntad del Maestro, que su evangelio sea predicado a todas las criaturas. Fíjate cómo señala a la humanidad como criaturas, porque todavía no eran hijos de Dios. Pero al oír y aceptar el evangelio eterno de salvación, encomendado a sus santos apóstoles, vendrían al conocimiento de la verdad. Y una vez llegado a ese conocimiento, obtendrían el privilegio santo de ser llamados hijos de Dios. Pasar de criaturas de Dios, de creaciones de Dios, a ser verdaderos hijos de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Este conocimiento viene a partir de oír la palabra de Dios. Esa palabra que hace nacer la fe genuina de Dios en el corazón de los hombres y mujeres y que nos hace reconocer a Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. ¿Y quién posee este conocimiento? Este conocimiento fue dado por Jesucristo a sus santos enviados, como lo mencionamos anteriormente. La encomienda de llevar esta palabra a toda criatura fue dada únicamente a sus apóstoles. Marcos, capítulo 16, verso 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la fe genuina viene por la predicación de un apóstol de Jesucristo, quien tiene la autoridad para bautizar. Y quien fuere bautizado con esa autoridad nace de nuevo por medio del lavatorio de sus pecados y posteriormente es bautizado con el Espíritu Santo. Y una vez completado ese proceso, el apóstol Pablo enseña a los Gálatas y les dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y es aquí a donde nos convertimos en hijos de Dios y nos volvemos partícipes de todas las promesas que Dios ha preparado para sus hijos, como la promesa de entrar al reino de los cielos, hecha solo para aquellos que nacen de agua y de espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Promesa hecha únicamente a sus hijos, a aquellos que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es ser un hijo de Dios? Podríamos decir que llegar a ser hijo de Dios es la dignidad más grande que humanamente podemos alcanzar, ya que su grandeza no es ni comparada con aquellos grandes reyes o gobernantes de este mundo. Alcanzar esta dignidad nos convierte en hijos del Dios Altísimo, y no hay otra dignidad o grado humano que se le pueda igualar. A los que ya hemos alcanzado esta dignidad, gocémonos y alegrémonos, porque tenemos acceso y esperanza en las promesas hechas únicamente a los hijos de Dios. Y si todavía no lo eres, recuerda que el Señor Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento que hoy en este tiempo es predicado por un auténtico apóstol de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te habló tu servidor, Asiel Quiñones. Si consideras que este mensaje es importante, te invito a compartirlo y a suscribirte en mis redes sociales. Puedes encontrarme en YouTube y en Facebook como Asiel Quiñones, a donde encontrarás este y otro contenido importante para tu vida espiritual. Dios le pague por escucharme. Nos oímos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga.